están? A los que ya son de casa, Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. Muy contentos, muy gozosos de que la mayoría estemos aquí, creo que casi todos. Damos gracias al Señor por esto. Mis hermanos, hoy me toca compartirles la palabra del Señor a mí, así que quiero invitarles a que preparen sus Biblias. Vamos a seguir en el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y recuerden que nos encontramos en el capítulo 6 de esta carta. Y vamos a seguir mirando algunos aspectos que el apóstol Pablo nos presenta en esta carta. Y quiero advertirle de antemano que me voy a enfocar mucho en mis primeros 2 puntos en el versículo 10. Ya que considero que este versículo es la verdad central de esta porción que vamos a leer hoy. Y voy a hacer mucho énfasis en él, ya que verdaderamente trae mucha riqueza, mucha bendición, mucho ánimo para nuestras vidas. La ha traído a mi vida, la ha traído a mi corazón y espero que el Señor también la traiga a ustedes de la misma manera. Así que les invito a mis hermanos a que se puedan poner de pie y podamos leer la palabra del Señor del versículo 10 al 17 de Efesios 6. Efesios 6, versículo 10 dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios eterno, una vez más te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Y ahora te rogamos, Señor, que tú bendigas tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Oramos para que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú prepares nuestro corazón para que la semilla de tu palabra sea sembrada en ella, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor amado, para que tú nos hables, para que tú traigas aliento, para que tú traigas edificación, consuelo, exhortación a través de ella, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Dios eterno, y te pedimos que tú, que eres el pastor de nuestras almas, pastorees nuestras almas, Señor, por tus pastos delicados, nos lleves por tus veredas, Señor, al lugar seguro, a la roca que es Cristo Jesús. En su nombre santo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. El título de mi mensaje para los que apuntan: fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Hermanos, la primera vez que yo escuché hablar del Evangelio, hace muchos años, escuché a un predicador que hablaba de un camino de dicha y de prosperidad. Escuché el mensaje de este predicador que decía que si vienes a Cristo, todos tus problemas se terminarán. Que si vienes a Cristo, todas tus deudas se esfumarán. Y que el Señor bendecirá tu vida abundantemente con riquezas. Sin embargo, con el pasar de los años, a la iglesia que asistía, seguía viendo a las mismas personas, con los mismos problemas, con las mismas deudas y con la misma necesidad. Entonces me di cuenta que ese mensaje era erróneo, ¿verdad? Aprendí entonces, mis hermanos, que la realidad de la vida cristiana no es un camino a color de rosas. La vida cristiana no es un parque de juegos, sino que es un campo de batalla. Es un campo donde las fuerzas de las tinieblas van a desplegar todo su poder
en contra de nosotros, para hacernos daño, para destruirnos y para apartarnos de Dios. El puritano William Gurnall, en un libro que él escribió acerca de esto, de la armadura del cristiano, dijo lo siguiente: esta guerra es tan seria que hace que la batalla más cruel entre ejércitos de hombres parezca como un juego de niños. Muchas veces los cristianos tendemos a olvidar esta verdad. Y es por eso que el apóstol Pablo, en esta sección, mis hermanos, va a traer un equilibrio adecuado para nosotros acerca de lo que se refiere la guerra espiritual en nuestras vidas. Va a traer un equilibrio para que nosotros no la infravaloremos, pero tampoco para que la sobredimensionemos. Va a traer un equilibrio el apóstol Pablo. Este pasaje, mis hermanos, nos va a traer una perspectiva correcta de lo que significa la guerra espiritual. Y la realidad, mis hermanos, es que podemos notar a través de este pasaje y de nuestra vida como creyentes que verdaderamente estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Como creyentes, entonces, el primer paso es reconocer, mis hermanos, que nosotros somos débiles, que nosotros no tenemos fuerza para enfrentar esta batalla que tenemos, sino que necesitamos del gran poder de nuestro Dios. La autosuficiencia, decía alguien, es un asesino en esta batalla, pero la dependencia de Cristo será crucial si tú quieres avanzar con victoria en la vida como creyente. Entonces, pasemos a considerar de esta manera el primer punto, que lo he titulado La fuente de nuestra fortaleza. La fuente de nuestra fortaleza. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que resaltamos, mis hermanos, en este pasaje es que este fortalecimiento en el Señor es solamente para aquellos que han nacido de nuevo. Es solo para aquellos que son cristianos, para aquellos que tienen un compromiso verdaderamente con el Señor. Una persona que no es cristiana, en ese sentido, no puede fortalecerse en el Señor, porque no tiene esa comunión con Dios, porque su confianza y su fortaleza están puestas en las riquezas, en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia. Y no puede rendirse a tener esa confianza plena como nos manda aquí el apóstol Pablo ante el Señor. Y lo que el apóstol Pablo hace, mis hermanos, es afirmar primeramente de dónde proviene esa fuente que nos va a fortalecer a nosotros. Y dice que esa fuente es la persona de Cristo. Fortaleceos en el Señor quiere decir que esto solamente toma lugar y es posible para aquellos que estamos unidos por la fe a Cristo. Por eso yo les decía antes que esto, mis hermanos, es solamente para cristianos. Este fortaleceos en el Señor, el apóstol Pablo es enfático, dice, por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Y el contexto es que Pablo está enviando esta carta a una iglesia donde se supone que hay cristianos nacidos de nuevo. Pero lo que Pablo está también diciendo acá, mis hermanos, es que la gracia de la salvación también incluye poder para fortalecernos en nuestra vida como cristianos. Muchas veces nosotros limitamos la gracia como el favor inmerecido de Dios para perdón de nuestros pecados. Y eso es verdad. La gracia es eso, es favor inmerecido de Dios hacia los pecadores que nos trae arrepentimiento y nos permite reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades y nos trae a los caminos de Dios. Es verdad, pero la gracia no solamente se limita a eso. La gracia va mucho más allá y ofrece poder para poder glorificar a aquel Dios al cual proclamamos. Los cristianos, mis hermanos, casi no asociamos la gracia con el poder de Dios. Muy pocas veces lo hacemos. Pero la gracia también nos capacita, nos da el fortalecimiento y el poder que nos sostiene para correr la carrera de la fe en victoria cada día. Entonces, fortalecernos en el Señor quiere decir que de Él proviene nuestra fuerza, de Cristo, que Él nos sostiene en toda nuestra carrera como cristianos. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, después de que el apóstol Pablo había pasado por un proceso tan increíble con la presencia del Señor, dice que él recibe un aguijón en su carne
tiene una aflicción que le aquejaba, y dice que Pablo comenzó a clamar al Señor. 3 veces clamé al Señor para que me fortaleciera, para que me quitara esto. ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor le dio? Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si usted puede notar, Pablo conecta la gracia con el poder de Dios. Si se da cuenta, porque la gracia de Dios no solamente está ahí para perdonar nuestros pecados, sino que también es poder para nosotros poder huir y abandonar esos pecados. Es poder para fortalecernos, para que nosotros no sucumbamos al pecado. En otro texto, el apóstol Pablo tiene que animar a su amado discípulo Timoteo en un momento de flaqueza. Y en 2 de Timoteo 2:1, el apóstol Pablo le dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y notamos una vez más cómo Pablo asocia la gracia con el perdón al mismo tiempo. Y le dice a Timoteo que se fortalezca y que ese fortalecimiento viene del Señor. Esa gracia fortalecedora viene de Jesucristo mismo. Esa es la fuente. La fuente de nuestra fortaleza es Cristo. Ahora, lo segundo que miramos en este versículo es que Pablo nos habla en este texto de la calidad de ese poder. La calidad de ese poder. El poder al que Pablo hace referencia acá, mis hermanos, es al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Parafraseando este versículo, el apóstol Pablo lo que está diciendo es: fortalezcanse en su espíritu. Fortalezcanse en su espíritu. Esto ya lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3. Si ustedes recuerdan, sermones de semanas pasadas, en el capítulo 3, cuando Pablo ora por los efesios, ¿qué es lo que ora él en el capítulo 3, versículo 16? Él ora diciendo: le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Ahora, piensen en esto, mis hermanos. Ese poder que Dios obra por medio de su Espíritu Santo es el mismo poder con el que Dios creó los cielos y la tierra. Ese poder con el que Dios obra en nuestros corazones para fortalecernos, para animarnos, para alentarnos, es el mismo poder con el que creó los cielos y la tierra. Es con el poder de su Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, que lo que nos va a fortalecer a nosotros como creyentes cada día para no sucumbir al pecado es nada más y nada menos que el mismo poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, que es su Espíritu. Piensen esto, mis hermanos. En Efesios 1, 18 al 20, dice que nosotros hemos sido fortalecidos con ese poder, con el poder que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora, no sé si usted puede entender, mis hermanos, ¿de dónde proviene esta fuente? De Cristo proviene ese poder. Y la calidad de ese poder es un poder omnipotente, es un poder todopoderoso, el cual nos va a sostener en nuestra vida como cristianos. Entonces tenemos un poder que es ilimitado. Tenemos un poder que está a nuestra disposición si tú verdaderamente has nacido de nuevo y si tú estás luchando con el pecado, si tú estás luchando con las tentaciones, tú estás luchando contra tu carne. Déjame decirte que en esa guerra tú no estás solo. El Espíritu de Dios te sostiene. El Espíritu de Dios te fortalece. El Espíritu de Dios te dará la victoria cuando tú estés conectado con la fuente de ese poder que es Cristo. Amén. En mi segundo punto, entonces, el poder que nos alienta. Continuando con este versículo 2, debemos notar también, mis hermanos, que este versículo está ubicado al final de una sección de lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Está ubicado al final de una sección de lo que Pablo ha venido diciendo. Si ustedes recuerdan, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Efesios, hemos visto esa teología o esa doctrina que el apóstol Pablo nos ha presentado, pero puesta en práctica por nosotros como creyentes, ¿verdad? Es lo que vimos en Efesios 4, 5 y 6, porque allí el Señor, por medio de Pablo, nos da mandatos, nos da imperativos, como decía el hermano la semana pasada, para que nosotros los pongamos en práctica, para que nosotros lo cumplamos, ¿verdad? Pero mis hermanos, cuando nosotros aprendemos esto, entendemos esto como cristianos, nosotros venimos a
a mirar que con nuestras propias fuerzas no podemos lograrlo. Con nuestras fuerzas no podemos cumplir esos mandatos que el Señor ha mandado, porque si ustedes recuerdan, el Señor nos decía en capítulos anteriores, en la palabra de Dios, Él nos instaba a perdonar, Él nos instaba a amar, a morir a nuestros pecados, a someternos los unos a los otros, a obedecer. Y tratando de cumplir todos estos mandatos de Dios, uno puede sentirse completamente abrumado, porque no somos capaces de cumplirlos. Fallamos muchas veces, nos debilitamos muchas veces, nos cuesta perdonar, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo, al final de esta sección, al final de estos mandatos, dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quiero que ustedes, mis hermanos, se pongan a pensar en todo lo que hemos venido viendo. No voy a repetir los sermones pasados, pero para que ustedes tengan un ejemplo y pongan este enfoque, mis hermanos. El capítulo 4 que leímos de Efesios estaba enfocado en nuestras relaciones como creyentes, ¿verdad? El Señor nos mandaba ahí a que tenemos que soportarnos, tenemos que actuar con mansedumbre, tenemos que vivir en humildad, tenemos que esforzarnos por conservar la unidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces debemos reconocer, mis hermanos, que eso es difícil. Porque dentro de la iglesia a veces hay palabras corrompidas, a veces hay queja, a veces hay enojo, hay ira, falta de misericordia, falta de consideración incluso. Y cuando el Señor nos manda aquí todo esto, que debemos amar, perdonar, que debemos nosotros mantener la unidad en la iglesia, muchas veces esto se torna difícil cuando hay personas difíciles de tratar, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a usted, ¿no es esto en ocasiones extremadamente difícil cumplir con esos mandatos que el Señor nos ha dado? Muchas veces se torna difícil. ¿Cuánto nos cuesta perdonar de corazón? ¿Cuánto nos cuesta ser misericordiosos? ¿Cuánto nos cuesta ser pacientes y humildes? Todo lo contrario. Muchas veces somos prontos para la ira, somos prontos para enojarnos, para la gritería, para el resentimiento. Guardamos en nuestro corazón resentimiento, guardamos en nuestro corazón falta de perdón y vamos cargados con esa maleta y nos cuesta avanzar en la vida cristiana. En el capítulo 5 nos manda a abandonar nuestras pasiones carnales. Nos dice que nosotros debemos no nos debemos dejar llevar por la codicia, por la avaricia, por la fornicación. Nos dice que nosotros debemos vivir en luz, en amor, en sabiduría, delante de Dios y de todos los hombres. Nos llama a morir al pecado, a la maldad, a no ser arrastrados por las obras de nuestra carne, a no ser arrastrados por nuestras pasiones. Y para nosotros eso es un gran desafío, porque cuántas veces no hemos sucumbido a algunas de estas cosas. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque con sus fuerzas no van a poder. También vimos las responsabilidades de los casados. ¿Qué les dice a las mujeres casadas? Les dice, tienes que sujetarte a tu marido, tienes que respetar a tu marido. Y tal vez en la cabeza de las hermanas pasa así, pero es que mi marido no es el apóstol Pablo, hermano. Y yo no puedo sujetarme a él. Pero déjame decirte que aunque sí fuera, aunque tú tuvieras al apóstol Pablo como esposo, te sería muy difícil sujetarse a su esposo si tú no tienes el fortalecimiento que viene de la parte de Dios. Te costaría mucho. Muchas mujeres les cuesta sujetarse a su marido porque su marido no lo trata como ella quisiera, no la considera como ella quisiera, ¿verdad? Muchas veces la humilla, muchas veces la ofende, usa palabras hirientes, muchas veces sus actitudes no son correctas. Pues si tú eres una hermana de las que estoy describiendo, déjame decirte que la palabra de Dios te dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. A los esposos nos manda el Señor y nos dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas, tratarlas como vaso más frágil e incluso a dar nuestra vida por ellas, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Pero tal vez también por la mente de muchos hermanos puede pasar, hermanos, que usted no conoce a mi esposa, cuando ella se le sube la mostaza, no hay quien la soporte, ¿verdad? Y yo no puedo considerarla, yo no puedo tratarla como vaso más frágil. Y nos cuesta. Para nosotros también el Señor nos dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el poder que nos va a sostener. Luego Pablo comienza a hablar de las relaciones entre padres e hijos, dejando claro que los hijos
que estáis aquí deben obedecer a sus padres en todo, porque esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que todo lo que hagas te vaya bien y para que seas de larga vida sobre esta tierra. Mire qué bendición de parte de Dios. ¿Y qué hacen los hijos muchas veces? O siempre desobedecen. Desobedecen, ¿verdad? Y eso nos cuesta, mis hermanos. Ahora también, igualmente, los hijos pueden decir, bueno, hermano, es que a mí me cuesta sujetar a mi padre. Mi padre es un hombre áspero, es poco cariñoso, me maltrata tal vez. No tengo una buena relación con él y me cuesta. Pues si tú eres un joven que está pasando así, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Busca la fortaleza en Él, busca la ayuda en Él. Tienes que tomar de esa fuente para que puedas entonces obedecer a la palabra de Dios. Amén. Luego se dirige igualmente a los padres en ese cuidado, en ese pastoreo que el padre varón del hogar debe tener para con sus hijos. Y muchas veces las madres también, que son la ayuda para poder guiarlos a nuestros hijos. Muchas veces nos desgastamos, ¿verdad? Muchas veces vemos como que ya todo está perdido porque nuestros hijos no son obedientes, se nos acaba la paciencia, no escuchan, los vemos ásperos con las cosas de Dios, parece que no aman a Dios, parece que no quieren buscar del Señor y eso nos lleva a debilitarnos, nos lleva a frustrarnos muchas veces. El Señor nos dice a los padres, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Perfecciona el Señor su fuerza en nuestras debilidades cuando no podemos hacer eso. La semana pasada vimos esa relación entre empleados y jefes, ¿verdad? Muchas veces esas relaciones son difíciles cuando te topas con compañeros que son groseros, que no tienen respeto, que no tienen educación, con jefes que son jefes y te humillan, te maltratan incluso, y eso se vuelve un poco difícil esa relación. El Señor nos manda entonces a sí mismo a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el mandato, esa es la esperanza, lo que pone Pablo después de todos estos mandatos. Al final de esta sección, Pablo nos anima y nos alienta diciéndonos que nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Ahora, mis hermanos, estas situaciones y roles como padres o como hijos, como trabajadores, muchas veces nos demuestran lo frágiles que somos. Nos demuestran cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. Y Dios, en su inmensa sabiduría y bondad y poder y amor por nosotros, nos permite atravesar por eso, para que nosotros podamos reconocer que si no estamos fortalecidos por Él, fácilmente nos desviamos del camino. Muchas veces esas situaciones difíciles, esos roces, son necesarios, porque el Señor está obrando en nuestras vidas. Porque el Señor quiere que dependas de Él. Porque el Señor quiere que Él sea tu fortaleza. No tu inteligencia, no tu prudencia, no tu audacia, sino que tú te fortalezcas en Él y que busques refugio en Él. ¿Verdad? Amén. Debemos descansar en Él, mis hermanos, cada día, cada mañana que despertamos. Lo primero que debemos hacer es doblar nuestras rodillas en el salón, en tu cuarto, donde quiera que estés y decirle, Señor, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu consejo. Ayúdame, Señor, con este compañero de trabajo, ayúdame con mi cónyuge que es difícil, ayúdame con la crianza de mis hijos porque yo no puedo, parece que se me van de las manos. Ayúdame, Señor. Debes buscar fortaleza en Él. Debes orarle al Señor para vencer tus debilidades, para luchar contra tus pecados. Señor, fortaléceme en el poder de tu fuerza. Fortaléceme en el poder de tu fuerza. Dame tu poder para morir a esa situación pecaminosa que me asedia y que no he podido abandonar. Es eso lo que Pablo nos está invitando a hacer. Y cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, este versículo de Efesios 6, versículo 10, se vuelve un bálsamo para nuestras vidas. Se vuelve un bálsamo para nuestros corazones, porque ahora entendemos que el Señor es el que nos va a fortalecer para cumplir aquello que Él nos está mandando a hacer. Ahora, queridos amigos y amigas que estén aquí, tal vez por primera vez como se presenta la ocasión, es verdad que yo empecé diciendo que esto es solamente para cristianos. Eso es verdad. Este texto va dirigido específicamente para ellos. Pero quiero que sepas algo. Este poder también te puede ayudar a ti. Este poder también está a tu disposición porque el Señor quiere ayudarte. El Señor quiere fortalecerte, quiere sostenerte. Si en este día, hoy tú vienes a Cristo, si en este día tú le entregas tu corazón, si tú reconoces tu necesidad, si tú reconoces tus flaquezas, reconoces que has luchado y has luchado
tratando de dejar, de abandonar algunos vicios, de abandonar algunas conductas, palabras pecaminosas en tu corazón y no has podido hacerlo y te sientes debilitado, déjame decirte que hoy el Señor te llama a que te arrepientas de tus pecados, a que busques fortaleza en Él. Y entonces cuando tú vengas al Señor, dice la palabra de Dios que Él te va a sellar con su Espíritu Santo y que es su Espíritu Santo el que te va a fortalecer para que entonces tú puedas vivir esta vida que Dios demanda. Pero antes, si tú no vienes a Él, déjame decirte que estás desprovisto de toda la ayuda de Dios y que vas a seguir luchando con tus propias fuerzas y serás como un hombre nadando en el fondo del mar sin salida y muy pronto te hundirás y terminarás agotado. Ven a Cristo, ven a la fortaleza que es del Señor. La palabra de Dios nos dice que todos en esta tierra están destituidos de la gloria de Dios por causa de sus pecados. Esto quiere decir que cada día que el hombre que está alejado de Dios se levanta, está pecando en contra de Dios, en pensamientos, en palabras, en conducta, y esa vida está bajo el juicio de Dios. Pero si hoy tú estás escuchando el mensaje de Dios, hoy tú tienes esperanza. Tienes esperanza de venir a Cristo. Tienes esperanza porque Él murió en la cruz para perdonar a pecadores como nosotros, que no merecíamos nada. Él mostró su amor al venir como hombre y morir en esa cruz. Y si tú hoy vienes a sus pies reconociendo tus faltas, déjame decirte que el Señor te sellará con su Espíritu Santo y Él te dará la fortaleza para avanzar y para que tú puedas vencer todo pecado y toda tentación. Amén. En mi tercer punto, entonces, mis hermanos, donde ahora sí me voy a enfocar en los versículos que siguen, la verdadera batalla como cristianos. La verdadera batalla como cristianos. Yo sé que ustedes han escuchado muchos sermones, muchas prédicas acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? Y muchos de ellos completamente alejados de lo que la palabra de Dios nos enseña. C.S. Lewis, conocido como el escritor de las Crónicas de Narnia, algunos lo conocen, en el año 1942 escribió una novela que era como una sátira dedicada a su amigo Tolkien, quien fue escritor de la película conocida también como El Señor de los Anillos. Él escribe un libro o le relata esta historia a su amigo, se la comparte, y esta historia es acerca de dos demonios, uno novato y uno que ya era más viejo, que ya tenía conocimiento. Y dice que el demonio mayor se dedicó a enseñarle al demonio menor, que era su sobrino, a cómo él tenía que hacer, cómo usar las artimañas para poder seducirlo, para poder engañar, para poder tentar a un hombre en Inglaterra. Y en eso se basa el libro. Cómo Satanás, con todos sus demonios, usa de sus artimañas para seducirnos, para engañarnos, para apartarnos del Señor. De eso se trata ese libro, y lo que podemos aprender, mis hermanos, es que todo hombre en esta tierra tiene una lucha en contra de las tinieblas. Todos los hombres en esta tierra tienen una lucha contra principados y potestades, contra huestes de maldad, que lo único que quieren es apartarnos de la mirada de nuestro Dios, que lo único que quieren es destruir nuestra mirada del Eterno. Y es por eso que el apóstol Pablo, a partir del versículo 11, nos dice a nosotros: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las tentaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado hermano y hermana que estás aquí, si tú estás aquí, debes reconocer que esto es una verdad que nos muestra la Escritura. Nosotros tenemos una lucha continua. Nosotros estamos en una guerra, en una batalla espiritual, en contra de nuestros pecados y en contra de Satanás. Estamos en una lucha continua todos los días. Pero esta lucha no es contra tu cónyuge, no es contra tus hijos, no es contra tu jefe, contra tus empleados tal vez. No, esta lucha tiene que ver mucho más allá, es contra el ejército de Satanás, que va a usar de todas sus artimañas para seducirnos, para desanimarnos, para llevarnos a pecar y terminar apartándonos del Señor. Desde la caída de desde la caída de Satanás ahí en los cielos, cuando él quiso usurpar la posición que solamente le pertenece a Dios, dice la palabra de Dios que él lo echó fuera
lo echó fuera de su trono a Satanás, y desde ese momento Satanás se convirtió en el archienemigo de Dios y por ende en el archienemigo nuestro. Se convirtió en nuestro enemigo. Y es por eso, mis hermanos, que en esta tarea de Satanás nosotros vemos detrás de cada familia destruida, detrás de cada vida perdida en los vicios, detrás de cada vida perdida en las vanidades de este mundo, está sí el pecado del corazón del hombre, pero muchas veces está la mano de Satanás también detrás, que ha tentado, que ha seducido para que las personas sucumban al pecado. Y esta guerra, estas tentaciones, están, seas creyente o no seas creyente, están allí todos los días. Por eso dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad. ¿Y qué tenemos entonces, hermanos, que hacer nosotros para librarnos de alguna manera de todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos prepararnos para resistir firmes en esta lucha contra estas huestes espirituales que nos asedian todos los días? ¿Será acaso que tenemos que hacer liberaciones, como en algunas iglesias se hacen? ¿Será acaso que nosotros tenemos que ungirnos con aceite y echar sal por todas las esquinas de la iglesia y de la casa? La respuesta nos la da el mismo apóstol Pablo en los capítulos siguientes, en los versículos siguientes, versículos 13 al 17. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos del maligno. Y tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo aquí hace, mis hermanos, es ilustrarnos a través de la armadura de un soldado romano. Pablo estaba rodeado de soldados. De hecho, Dios le custodiaban en sus prisiones. Y esta carta que está escrita desde la prisión, Pablo tenía enfrente a un soldado. Y aunque esos soldados no estaban preparados para la batalla, seguramente Pablo había visto un soldado en acción, revestido con una armadura para ir a la guerra. Cuando los soldados se preparaban para la batalla, mis hermanos, usaban una coraza que los cubría desde el cuello hasta la cintura. Esta coraza les cubría todo el torso para que ellos pudieran evitar las embestidas de las espadas, para que pudieran cubrir sus órganos vitales, sus riñones, su hígado, su corazón. Su calzado eran como unas sandalias también que cubrían las partes de la planta de los pies y tenían que estar bien atadas para que en el momento de la guerra, de la batalla, ellos puedan correr, ellos puedan mantenerse de pie. Debían estar bien atadas para que no se suelten en el momento de combate. Cada soldado también poseía 2 escudos. Uno con el que evitaban las flechas del enemigo, era un escudo, se dice que tenían unos escudos grandes de 1,50 m con el cual se protegían de las flechas, pero tenían otro escudo en su mano cuando iban a pelear espada cuerpo a cuerpo para también resistir los espadazos, ¿verdad? Y tenían un casco que protegía los golpes que podrían causarles daño en su cerebro. Estaban bien equipados esos soldados para salir a la batalla. Ahora usted se imagina si a un soldado se le ocurre salir a la batalla solamente usando 2 o 3 elementos de los que venimos de describir. Ese hombre va a quedar vulnerable ante su enemigo. Va a ser presa fácil para el enemigo que lo viene a atacar porque está sin protección, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo en el versículo 13 nos dice a nosotros que debemos tomar toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios todos los días. Todos los días. El cristiano, mis hermanos, debe estar firme para resistir el día malo. Y de hecho, todos los días son malos cuando tenemos a un enemigo tan feroz como lo es Satanás. Todos los días son malos si tenemos un enemigo feroz como Satanás. Y todos los días debemos estar revestidos con la coraza de justicia, con el yelmo, con el escudo de la fe, con el casco, ¿verdad? Debemos estar ceñidos, nuestros lomos preparados, apretados con el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos tener un tiempo de meditación de la palabra, de estudio de la palabra. Que la palabra de Dios cautive nuestros pensamientos, cautive nuestro corazón,
nuestra conciencia, revestidos con la coraza de justicia que representa el carácter justo y santo de Dios. Y cuando nosotros nos revestimos de este carácter de Dios, pues vamos a andar justa y verdaderamente en esta tierra. Vamos a andar imitando a nuestro Dios en esa santidad, en esa justicia. Calzados los pies, preparados para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Un cristiano que no está compartiendo el Evangelio está en grandes dificultades. Hay algo que no va. Está enfermo. Un cristiano verdadero está preparado y está deseoso de compartir el Evangelio con otras personas que no son creyentes. Y debemos nosotros estar preparados para anunciar las buenas nuevas todos los días. El escudo de la fe para evitar todo pensamiento contrario, toda duda o toda confusión que el enemigo quiera poner en nuestra mente. La mayor parte del tiempo Satanás ataca en la mente. Los dardos del enemigo que nos trae, nos sucumbe en nuestra mente, diciéndote que tú no mereces la salvación, que tú eres un pecador, que lo que estás haciendo es en vano, que es en vano venir a la iglesia los domingos, mejor quédate en tu casa durmiendo, ahí en la iglesia hay mucho hipócrita. Todos esos malos pensamientos son dardos que el enemigo manda a nuestra mente para echarnos fuera, para apartarnos completamente del Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos estar con el escudo de la fe para evitar esos dardos, todos los días. Romanos 12:12 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, en lo que es bueno, aceptable y perfecto. Debemos estar renovando nuestra mente todos los días con la palabra de Dios. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Desechando mis pensamientos, mis ideas, lo que yo pensaba de Dios, y creyendo lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, y aplicándole a mi vida cada día. Es de esa manera que debemos resistir. El apóstol Pablo en el versículo 17 dice: tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos estos elementos mencionados, mis hermanos, son importantes aquí. Tú no puedes decir: bueno, hoy día yo voy a tomar la espada y el casco solamente porque no tengo tiempo y me tengo que marchar pronto. No puedes decir: hoy día solo me pongo las sandalias y el escudo porque me tengo que ir deprisa. Tú tienes que estar revestido todos los días, con la armadura del cristiano, con la armadura de la palabra de Dios, con la armadura de la fe, con la armadura, el escudo, el casco, el yelmo de la salvación, la espada para pelear la buena batalla. Si tú no estás vistiéndote todos los días de esos elementos de gracia que Dios nos ha dado, su palabra, la oración, la congregación, los cultos de oración, si tú no te estás revistiendo con eso, déjame decirte que serás presa fácil para que Satanás te devore, como dice Pedro, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a los que se devora son a los que están flacos, a los que están débiles, a los que están menguando en su fe, a los que están dudando en si creer o no creer, en si esto es verdad o no. Eres presa fácil de Satanás si tú no estás revestido con la coraza de justicia del Señor. El cristiano entonces conoce esta realidad, que nosotros estamos en guerra contra huestes de maldad y debe ser revestido de toda la armadura que Dios le ha provisto a través de su palabra. Todo cristiano asimismo debe asirse de todos los medios de gracia que el Señor le ha dado, para que el Señor le ayude a resistir. La meditación de su palabra, la oración, la iglesia y la comunión con los santos. Debemos estar revestidos de todas estas cosas, mis hermanos, o seremos presa fácil del enemigo. Para ir terminando, mis hermanos amados, no debemos olvidar lo que nos dice este texto. Nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos. No es con ningún hermano de la fe en la iglesia que te miró mal, que no te saludó. No es tu lucha con ese hermano. Por ese hermano ora, por ese hermano tú pelea la buena batalla con él también. Vayan juntos agarrados de la mano, orando, pidiéndole al Señor. Nosotros no debemos ignorar que estamos en una guerra y que tenemos un enemigo que nos quiere destruir, un enemigo que tiene poder y tiene astucia y quien por medio de trampas y maquinaciones nos ataca en nuestras debilidades.
Satanás no te va a atacar en tus fortalezas, te va a atacar en tus debilidades, en lo que conoce que tú eres débil. Y nos va a atacar de una manera deliberada y estratégica para destruirnos, mis hermanos. Es por eso que no debemos tomar en poco las advertencias que la palabra de Dios nos hace acerca de esto. Si la palabra de Dios lo dice, es porque es así. Existe un mundo espiritual. Existen las acechanzas del enemigo. Y nosotros debemos tener conciencia de esto, de los ataques de Satanás. El apóstol Pedro, en el capítulo 5 de su carta, en el versículo 8, primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Sí ve? Sed sobrios y velad. Estar alerta, estar pendientes. No te duermas. Tienes que estar ahí, consciente de esta realidad. Por eso, mi hermano, yo te animo, y a mi hermana también, para que tú permanezcas alerta, recordando esta verdad, con el pueblo de Dios, orando por tu iglesia, orando por tu corazón en todo tiempo, velando para que te puedas mantener firme al momento que se te presente una oportunidad de pecar, que se te presente un momento de caída. Tú debes estar fortalecido, velando en todo tiempo, velando en todo tiempo. Y a ti, querido amigo o amiga, una vez más, déjame decirte que si tú aún no tienes al Señor como tu Salvador, como tu Rey, tú estás desprovisto de toda esta protección. Estás desprovisto completamente contra los ataques de Satanás. Y por eso, una vez más, te animo a que hoy entregues tu vida a Cristo, para que tú te acerques a Él en oración y para que el Señor te provea de esos medios de gracia, como lo ha hecho con nosotros, para que entonces comiences a luchar y abandonar tu vida que tanto daño y tanta maldad ha traído a tu corazón. Acércate al Señor, hoy es el día de salvación. Termino con este versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 12, y esto es para todos nosotros. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nosotros, mis hermanos, pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo que el Señor nos ha prometido. Como vimos en enseñanzas anteriores, tomemos mano de lo eterno, de la vida eterna, de la corona que recibiremos, y soportemos la prueba como buenos soldados de Jesucristo, revestidos con el poder de su fuerza. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre, Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Queremos agradecerte por tu palabra, por tu ánimo, por tu aliento, Señor. Es verdad, Señor, debemos reconocer que somos débiles. Reconocemos delante de ti, Señor, que muchas veces, Señor, pecamos. No nos asimos de tu palabra, dudamos, tenemos malos pensamientos, bendito Dios. Y todas estas cosas, Señor amado, nos hacen alejarnos más de ti. Te pedimos perdón, Señor, en esta hora si hemos sido sucumbidos más al pecado, a las tentaciones, a las acechanzas del enemigo, Señor. Y no nos hemos asido de tu verdad, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos enseñas que la fuente de nuestra fortaleza proviene de Cristo mismo. Que Él es la fuente, Señor. Y que el poder de esa fuente, Señor, es tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese Espíritu que creó los cielos y la tierra. Es el que tenemos nosotros a nuestro favor como creyentes. Señor, ayúdanos a que cada día que despertemos, Señor, podamos agarrarnos de esta promesa, Señor. Agarrarnos de esta verdad, bendito Padre, para poder luchar, bendito Dios, contra huestes espirituales, contra las acechanzas del enemigo, Señor. Y para poder seguir confiando en tu verdad, en tu palabra, poniendo nuestra mente en lo eterno, en lo que nos espera, Señor, cuando tú vuelvas a buscar a tu pueblo. Oramos, bendito Dios, para que hagas tu obra también en aquellas vidas que aún no te conocen, Señor. Que tú puedas, Señor amado, acercarte a ellos, bendito Dios. Que tú les ayudes a entender esta realidad de que sin ti, Señor amado, están desprovistos de toda protección y serán presa fácil del enemigo. Y si no se acercan a ti, Señor, terminarán destruidos completamente. Toma tú sus vidas, toma tú sus corazones, Señor.
Sálvalos, trae arrepentimiento, trae convicción de pecado, Padre bueno. Y que ellos se puedan volver a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.